¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yulisa Mogollón, soy médico geriatra. Bueno, he hecho la maestría en cuidados paliativos y actualmente me encuentro trabajando en el área domiciliaria. En esta oportunidad yo les voy a exponer acerca del tema de cómo realizar una adecuada planificación anticipada. En cuanto a la agenda, lo que vamos a revisar es qué es una planificación anticipada, qué contenidos debe tener, el abordaje de uno de los temas más difíciles que puedo afrontar en un tema domiciliario es el pacto del silencio por parte de la familia, y vamos a hablar un poquito de las voluntades anticipadas, para así no poder confundirlo con respecto a la planificación de la decisión anticipada y sobre todo saber un poquito del marco jurídico de nuestra situación actual en el Perú para saber qué leyes lo puede avalar o qué decretos legislativos ya están instaurados. Empiezo con un caso clínico que en el cual pues no sé si muchos de ustedes se van a sentir identificados o les va a pasar y bueno, dentro de todo es un cuadro que me está pasando en este momento, y es que es un paciente de 72 años, tiene antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya es una data de 10 años, como antes había él fumado, un fumador crónico pesado, obesidad mórbida, diabetes, insulino dependiente, hipertensión arterial, hiperplasia prostática y tiene ya un trastorno de ansiedad. El señor ya tiene múltiples ingresos al hospital de largas estancias, tanto de 30 días, 42 días, en los cuales ya ha utilizado cánula de alto flujo en las dos últimas hospitalizaciones, pudiendo salir del cuadro de insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Esta última hospitalización ha durado 42 días, donde otra vez ha tenido que utilizar la cánula de alto flujo. En esta última hospitalización hacen el hallazgo de una tumoración pulmonar, la cual la familia no quiere conversar, no quiere hablar y no quiere abordar. El paciente es dado de alta con el diagnóstico de un EPOC reagudizado y es de alta con su cánula de bajo flujo, en este caso de 2 litros a 3 litros. Se habla con la familia acerca de la situación actual, ya que es un diagnóstico recientemente que ha sido pues ya evaluado en la hospitalización, y en lo cual tanto la esposa como la hija mayor no quiere que se le diga. Refieren que su papá es fuerte y saldrá de esta situación, y que él ha manifestado que quiere ver a sus nietos crecer. Al no decirle del diagnóstico, pues no va a tener ningún tratamiento, no van a abordar tampoco más estudios. Sin embargo, son muy, muy creyentes de que si vuelve a ocurrir otra situación de descompensación, van a volver a la clínica. Bueno, lamentablemente este paciente vuelve a la hospitalización por un cuadro de tromboembolismo pulmonar, donde hay una indicación ya de intubación orotraqueal, colocación de un CVC, de un catéter venoso central, además de una sonda nasogástrica y una sonda Foley. Familia no sabe qué decidir al respecto. Tanto la hija mayor como la esposa se miran mutuamente, sabiendo que también una de las cosas que él siempre manifestaba era que no deseaba estar conectado a ningún tipo de dispositivo, y menos aún teniendo antecedente de haber utilizado sondas, no deseaba nunca utilizar una sonda nasogástrica. Entonces, el médico, en este caso de la hospitalización, le manifiesta que si bien es una opción hacer la intubación, la probabilidad de mortalidad es muy alta. Entonces la familia no sabe qué decidir y por ende el médico tampoco. El médico queda a la espera de este tipo de respuesta para luego pues evitar un poco la confrontación, pero hay algo muy particular en este caso y que vamos a ir abordando a lo largo de la exponencia, ¿no? Nunca se habló de qué deseaba el paciente de una manera objetiva. Nunca se escribió en la historia clínica si él deseaba o no deseaba, en este caso, una sonda nasogástrica, una sonda Foley, si deseaba o no deseaba una intubación orotraqueal. Nunca se habló tampoco del diagnóstico. Tal vez él, sabiendo del diagnóstico, hay muchas cosas que él podría declinar. Sin embargo, no se habló y no se registró. Entonces, es por eso la importancia en este caso, de esta ponencia y tenerlos todos en cuenta, porque muchos de nosotros podemos ya empezar a registrar este tipo de decisiones que van a tener, sí, validez, porque van a estar en una historia clínica y va a tener todo el consentimiento también, en este caso, del paciente y lo que él quiere para el final de vida. Y es así que llegamos a ¿qué es una muerte ideal? ¿Qué es lo que recopila una muerte ideal?
bueno, básicamente es una muerte que no tenga dolor. Creo que muchas de las cosas que puede escuchar de personas o como nosotros que decimos que es una muerte ideal es, por favor, que me vaya durmiendo, que no me entere que me estoy muriendo, que sea algo muy rápido, sin dolor otra vez, que sea una edad avanzada, pero que sea en buenas condiciones. Hoy por hoy, pues vivimos un crecimiento exponencial en la parte de las poblaciones de adultos mayores, donde ya la expectativa de vida pues ha ido creciendo. Y hay pacientes ahora de 85, 90, 95 años, en los cuales pues ya sus condiciones físicas y mentales no son las mejores. Entonces, es para ellos esto una buena situación. Entonces también abarca mucho esta parte de la funcionalidad del adulto mayor y lo que está con respecto a la muerte ideal, ¿no? Entonces ellos desean que sí sea una edad avanzada, pero en buenas condiciones. Otra de las cosas que también mucho se repite es que estén rodeados de sus seres queridos. Hoy por hoy vamos a bueno, y que sea morir en casa, ¿no? Entonces, justo en esta diapositiva podemos ver las dos caras de la moneda, donde en el domicilio podemos ver rodeado de su familia, dándole la mano a su esposa, de una manera u otra tan acompañado, y por más que en ese momento pues él no esté conectado del todo, al 100%, pues sentir esa calidez de la familia, sentir sus palabras de cariño, de amor, o escuchar en pacientes católicos que están rezando a su alrededor, pues créanme que pues va a tener otro tipo de atmósfera y otro tipo de fallecimiento en este caso, ¿no? Mientras que en un ambiente hospitalario, como podemos ver, pues con tubos, sondas, acá la sonda Foley, el tubo orotraqueal, probablemente el CBC, en un cuarto frío, en un cuarto donde pues la parte pues ya nada más acompañado por ahí de las enfermeras, del médico que te viene a revisar, pero más nada, ¿no? Es bastante fuerte la comparación, y es por eso que muchos de ellos llaman como una muerte digna estar alrededor de su familia. Y en lo mayor de lo posible, la mayoría, por no decir todos, pues fuera de tantos dispositivos, ¿no? Entonces, ¿qué es morir dignamente, no? ¿Y en qué se basa esta planificación anticipada de decisiones? Pues básicamente lo que busca es permitir, facilitar y animar a las personas que se expresen, que definan y que concreten con una adecuada antelación las condiciones y las preferencias con las cuales ellos quieren morir, o las cuales quieren tener el proceso de una muerte digna. Es por eso que a esto se le llama que es un proceso voluntario de comunicación y de liberación de una persona que es capaz, y profesionales sanitarios que van a estar implicados en esta atención. Pero algo que no debemos olvidar es que va a estar claro el paciente, el profesional, en este caso de salud, pero también hay que incluir siempre a la familia. Y vamos a ver a lo largo de la ponencia también la importancia de que siempre la familia esté enterada, de que la familia participe y que la familia sea escuchada, y evitar en muchos casos una confrontación, un pacto de silencio, o que al final, habiendo deliberado tantas cosas, en este caso de la planificación anticipada, uno de ellos se ponga en contra, que puede pasar, y vamos a ver uno de los casos también que suele suceder y cómo abordarlo. Es así que esta planificación anticipada de decisiones tiene que ser registrada, revisada y comunicada. Entonces, para tener esta toma de decisiones tiene que ser algo voluntario, tiene que ser algo informado, y al decir voluntario, pues uno propone, ¿no? Uno conversa con el paciente al decirle que existe este tipo de proceso, el cual va a ser registrado, y si desea saber más, y si desea conocerlo, si desea saber sus beneficios, si desea él expresarse ante algún tipo de situación específica de la enfermedad, o que le preocupe, o cómo quisiera que fuese, ¿no?, la parte del proceso de fallecimiento. Y entonces ellos tienen que acceder de manera voluntaria. Acá no podemos exigirle a nadie, no podemos abrumar a nadie diciéndole, señor, usted tiene que, no. Eso es algo netamente voluntario. Tiene que ser algo informado, y bueno, en este caso pues también como médicos asistenciales pues tenemos que estar informados de la enfermedad, porque las primeras preguntas van a ser con respecto a la enfermedad. Creo que una de las preguntas que más ocurre es, en su experiencia, ¿cómo fallece este tipo de paciente? ¿Cómo fallece mi paciente con demencia? ¿Cómo fallece mi paciente con EPOC? ¿Cómo fallece? Entonces, tenemos que también saber mucho del cuadro clínico, y también para responder de una manera segura, de una manera
empática y decirle, pues, ¿no?, qué es lo que se espera y qué cosas él podría hacer a favor para que el fallecimiento no sea lo más doloroso y sea lo mejor y de la manera, como les vuelvo a repetir la palabra, digna para el paciente. Y tiene que ser capaz. En este caso, pues, el tema de la capacidad para la toma de decisiones es bien importante, ¿no? Una de las cosas que siempre vemos en un paciente es que tenga una adecuada parte cognitiva. Entonces, es a eso que también nos referimos con capaz y que también tiene que estar siempre, siempre consignado en la historia clínica. Es por esto que hay que valorar el hecho de que el paciente pues no presente dificultades para comprender la información, no tenga retenciones defectuosas de la información, no utilice la información de una manera no lógica para el proceso de la toma de decisiones. Y si no logra tomar una decisión, pues hay que comunicarla, ¿no? Y hay que también, como les digo, registrarla. Creo que una forma adecuada tal vez de ver si el paciente es cognitivamente, está bien o no, es el mini mental. Podríamos hacerle al paciente un mini mental rápido en el cual pues determinemos si el paciente está en la capacidad de iniciar con este proceso de planificación anticipada de decisiones. Entonces, ¿qué contenidos debería incluir? 1, los valores relevantes. ¿A qué significa eso? ¿Qué tanto valor le da el paciente al hecho de funciones básicas de la vida diaria? Por ejemplo, ¿qué tanto valor le doy si ya no puedo alimentarme yo solo? Cuando yo ya no puedo alimentarme solo, por favor, hagamos esto. O quiero incluir este tipo de decisiones. O cuando yo ya no pueda bañarme, alimentarme, ya no pueda asearme, ya no pueda, o sea, empezamos a incluir ciertas cosas que para el paciente tienen mucho valor. Entonces, probablemente si esto empezamos a abordarlo con un paciente con demencia o con un deterioro cognitivo moderado, grave, siempre podemos empezar a saber a qué cosas le da más valor y así poder registrarlo. Entonces, saber si ya hay muchas condiciones en las cuales él no pueda cumplir, qué cosas quisiera o qué no quisiera que le hagan. Porque en este caso hay algunos pacientes que pueden decir, cuando yo ya no coma o ya no pueda valerme por mí mismo, por favor no me vayan a poner sondas nasogástricas, no me pongan sondas Foley, no me vayan a internar, no me vayan a poner en un centro geriátrico. Entonces hay muchas cosas que por ahí pues ya podemos empezar a registrar y creo que no es algo habitual hablarlo en la práctica tanto hospitalaria, domiciliaria o en la parte de la consulta. Pero es importante y este es uno de los primeros contenidos que debería incluir. Además, las preferencias sanitarias de carácter general, sobre todo, bueno, el uso de dispositivos, sonda Foley, sonda nasogástrica, catéter venoso, sobre todo a eso se refiere con las preferencias sanitarias. Las indicaciones sanitarias concretas, bueno, tanto como el rechazo de algunas intervenciones, como la instauración de intervenciones. Y aquí me pueden decir, bueno, muy bien con el rechazo de intervenciones, cuando dicen, yo no quiero que me intuben, yo no quiero recibir RCP, pero ¿qué pasa si el paciente pone, sí quiero recibir RCP, sí quiero que me intuben, pese a un diagnóstico que no es alentador? O pese en este caso del pacientito que estamos viendo, es un paciente con EPOC, ya usa cánula binasal, tiene una tumoración, tiene diversas comorbilidades como diabetes insulino dependiente, es un obeso mórbido, entonces, y él dice que sí quiere que le hagan un RCP o si quiere ciertas medidas que no van con el diagnóstico y no van con el pronóstico, pues ahí es netamente sí la decisión del médico, pese que él ha puesto en la parte de su deliberación de decisiones anticipadas, que sí lo ha puesto y lo ha escrito y que, bueno, está registrado, pero si en este caso particular el paciente, de acuerdo a su situación actual, no amerita este tipo de intervención bajo el criterio médico, pues, bueno, es el criterio médico quien aquí sí prevalece y se le explica a la familia por qué no se hace, porque a veces hay que también evitar este tipo de alargamiento terapéutico, de obstinación terapéutica para no ir en contra, pues, en este caso de aumentar años o días, perdón, de vida en los cuales, pues, no estaba indicada este tipo de intervención. Entonces, en ese marco, en el marco jurídico, pues ahí no tenemos ningún tipo de culpa. Entonces, lo podemos hacer, podemos evitar ciertas
ciertas pautas de hacer para el paciente que él haya querido, pero nosotros no lo determinamos de esa manera, pues está bien. Está bien porque tiene nuestro refuerzo médico y tiene el hecho de que no lo amerita el paciente. ¿Ok? Entonces, otra de las indicaciones sanitarias concretas es la donación de órganos, que bueno, esto ya está regulado también a través de la ley que luego lo vamos a revisar. Entonces, por ese lado, si es que el paciente cumple algunos criterios que están determinados, pues está bien. Otras cuestiones no sanitarias relacionadas, pues bueno, tiene que ver mucho con respecto a si quiere fallecer rodeada de ciertas personas o no quiere estar con ciertas personas, si quiere que sea en su casa, si quiere que sea, pues no sé, hay algunas pacientes que piden pues que se vayan a su tierra y que sea así, bueno, es adecuándolo pues obviamente a la situación actual, pero todo puede estar escrito y nosotros nos podemos guiar de lo que el paciente quería. Entonces eso también nos sirve a nosotros como una guía de lo que el paciente ya había expresado. La expresión de sentimientos también hay que incluirlo, ¿no? Hay ciertas personas que quieren decir muchas cosas a sus familiares entre te amo, te perdono, discúlpame. Entonces, esto también está dentro del contenido. La designación de una persona representante, y acá viene una parte muy importante que no es algo que sea sí o sí que tiene que hacer el paciente, no es algo obligatorio, sin embargo es necesario, porque pues cuando la persona ya no pueda decidir o entre en cierta situación en la cual ya no esté, no nos pueda comunicar estas decisiones, la persona representante se va a guiar justamente de esto, de los valores relevantes, de lo que él al momento consideró, de las indicaciones sanitarias concretas. Y esto nos va a hacer a nosotros decir, ok, esto es lo que hubiese él querido. Entonces, esa persona representante, la persona lo elige. ¿Cuáles van a ser estas funciones? Pues va a ser tener en cuenta los valores de la persona, buscando así su beneficio y ser coherente con lo que la persona nos manifestó, velar que se cumplan las instrucciones establecidas, tener en cuenta sus valores para situaciones que no están contempladas, pero que por una inferencia, que por coherencia lo podemos hacer, y respetar así sus indicaciones respecto a la función de representación. Porque no va a faltar que algún familiar diga, yo he visto, otro médico me ha dicho que esto no es así, hay esperanza, hagamos este tipo de procedimiento, ¿por qué no hacemos otras cosas? Entonces, pero si el paciente ya ha determinado algo en particulares situaciones y ya estamos por ese camino, hay que seguirlo y hay que cumplirlo, pese a lo que otras personas puedan decir y la persona ya no se puede expresar, para eso está el representante. Hay un procedimiento también para personas que tengan incapacidad y bueno, eso también ya está también, menos mal, de una manera legislada por un decreto que posteriormente también les voy a conversar. Entonces, hay 3 tipos de actitudes que son esperables ante este tipo de propuesta de proceso de decisiones anticipadas. Ante eso está el rechazo. Cuántas veces se me dice que no quiero hablar de esto, no me parece adecuado, doctora, que empecemos a hablar de esto en este momento, en los cuales pues se niegan y no quieren. Y probablemente, pues si uno no les vuelve a tomar el tema, tal vez en otro momento, y por eso también vamos a ver varias actitudes que tenemos que tomar y en qué momento lo tenemos que decir, va a ser importante para tal vez manejar un poquito más este tipo de actitudes. Otro lado está el pasivo, donde dice que Dios haga lo que quiera, o ya mi familia verá en su momento, ya se lo dejo en las manos del médico. Entonces es una manera de verdad de abandono en el cual pues no te rechazan de una manera categórica, pero de cierta manera parte pasiva no te deja aún trabajar con este proceso. Y como les digo, es algo voluntario, no es algo que podamos nosotros exigir y tampoco no es adecuado en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, quedamos también con esa actitud. Y la tercera actitud, que es una de las mejores escenarios que podríamos tener como médicos, porque pocas veces en verdad sucede, es el proactivo. Aquel que nota que el médico quiere abordar este tipo de temas y da paso a que sí se aborden y responde las preguntas y de verdad como que es mucho más fácil saber qué es lo que quiere y también mucho más fácil cuando el paciente mismo es proactivo, que la familia también lo sea, porque es la única manera en que la familia, al ver la decisión y la convicción del paciente, la familia diga, ok, vamos a hacer lo que él diga y se va a respetar.
Entonces, por ese lado, pues tengamos en cuenta estos 3 tipos de actitudes y vamos a ir, después verla cómo vamos a abordarlas. Entonces tenemos barreras por parte de la persona misma, del paciente, la familia, porque como les digo, la familia es una clave importante en este proceso, y el médico. Nosotros mismos también tenemos muchas barreras en las cuales pues vamos a ir mencionándoles. Por la parte de la persona, pues claro, al principio puede haber mucha negación, mucha angustia que se genera a través de esta conversación, que por más que pues el paciente todavía no está en una etapa aguda, porque lo ideal es tomarlo cuando el paciente tiene el diagnóstico, las cosas no están yendo tan bien, pero ahí tal vez abordarlo un poquito para que luego cuando ya no haya la capacidad, pues no haber escuchado su palabra, no haber escuchado sus decisiones, lo que él prefería, pues ya es muy tarde. Entonces, pero bueno, es un tipo de barrera que existe. El desconocimiento también de que él puede expresarse, ¿no? A veces dicen, pero ¿para qué hablo yo si mi familia al fin y al cabo va a decidir? Entonces, eso no deberíamos hacerlo, no debería pasar. Y no debería pasar si lo abordamos también bien, tanto como, repito, persona y familia. No, claro, lo primero sería hablarlo con él de una manera muy adecuada, muy empática, pero después hacer partícipe a la familia y que la familia tenga conocimiento. Luego, pues ellos no saben cómo abordarlo a veces, no saben cómo preguntarte, no saben, hay muchas preguntas que uno mismo tiene que decirle como si ellos quisieran decirnos a nosotros, o sea, estás pensando en esto, tal vez te preocupa esto, entonces ahí ellos ya empiezan, ay, sí, doctor, quería decirle, entonces ya empiezan un poquito a expandir un poquito más sus ideas y hacernos un poco más de preguntas, pero en un principio ellos no saben cómo preguntar, no saben cómo abordarlo. Y bueno, también existen muchos factores culturales y religiosos en los cuales pues dice que Dios decidirá y entonces en eso se avalan y listo. Es una barrera que pues ahí no más queda, porque no hay más, de verdad. Pero también podríamos también nosotros empezar a abordarlo y de una manera u otra sin quitarle la importancia a su factor religioso. Por otro lado, la familia, pues existe esto, los pactos de silencio, que es una piedra en el zapato, creo, cuando existe ya un diagnóstico oncológico por lo general, en el cual pues no permiten hablar con el paciente, no permiten que esto sea más abordado, pero igual es muy manejable y ahora lo vamos a ver a través de muchas preguntas, a través de mucha comunicación. La base de este tipo de abordajes es la comunicación, la empatía, el tiempo, que de verdad pues al final sí se puede hacer grandes cambios, ¿eh? La familia también es angustiada, la familia también tiene prejuicios morales y hay cierta desconfianza a veces también, tanto de la persona como de la familia, del personal médico. ¿Qué dicen? Ay, no, si nosotros decimos que no queremos ciertas medidas, seguro a la primera le quitan el oxígeno, a la primera no le hacen nada, o sea, piensan que va a haber un tipo de abandono, cuando el enfoque no es así y no va a ser así nunca, sino que el enfoque es darle calidad hasta el final. Y a veces si calidad significa no estar pinchándolo a cada rato, no estar poniendo catéteres venosos, no estar poniendo sondas nasogástricas que no me traen ningún tipo de beneficio, pues hay que explicarlo también. Y con esa explicación tal vez ellos también se queden mucho más tranquilos o sigan repreguntando y nosotros dar cada vez más respuestas más contundentes en las cuales ellos puedan también cerciorarse que eso será así, pero que no se trata de no hacer nada, que uno firma o que uno escribe sus deseos para que al final uno no haga nada. Entonces, y con respecto al médico, pues hay desconocimiento de este proceso, lo podría decir, pues muchos de mis colegas pues no tienen este proceso, no tienen en claro cómo es este proceso, cómo abordarlo, cómo notificarlo en la historia clínica y pues no se hace. Ante lo desconocido, pues no se hace, ¿no? El tiempo que demora en abordar este tema es grande, es paciente y tal vez no es una sola visita domiciliaria o una sola consulta, es en varias y tal vez es de a pocos o a veces abarca más tiempo. Entonces es el tiempo a veces que pues el médico dentro del sistema de salud pues a veces tiene que ser muy corto con su atención y entonces no se puede abordar esto. No se quiere asumir responsabilidad a veces porque pues ya está nuestro nombre ahí, ya vamos a colocar todo, entonces pues tiene validez, entonces por ahí que si
un familiar pues no contento con lo que se está realizando puede decir que uno lo obligó o que uno está haciendo esto para evitar cualquier tipo de mayores medidas, no se está haciendo nada por el paciente. Entonces hay muchas cosas que también como médico tememos y lo entiendo, pero si lo comunicamos bien, se puede hacer. Y bueno, miedo del duelo anticipado. También hay mucho miedo de que si esto se comunica, piensen que ya el paciente va a fallecer mañana y que por eso quiero que todo esté en orden para mañana. Y no es así. Y ante el miedo de que la familia pues tenga cierta respuesta negativa hacia ti, también te genera miedo, te genera de que no, mejor no hago nada de esto y me evito mis problemas. Me veo mi área médica, clínica, receto tal cosa y ahí quedo. Entonces, pues por las tres lados hay barreras, como podemos ver, y si entre los tres cada uno presenta su barrera correspondiente, pues no se puede lograr. Entonces, ¿cuándo debe iniciarse y cuándo no debemos iniciarlo? Bueno, ¿cuáles son los acontecimientos gatillos? Bueno, cuando hay una experiencia de haber estado en un riesgo vital, o sea, por ejemplo, el ingreso hospitalario prolongado en el cual hubo un riesgo que en algún momento a la familia le dijeron probablemente el paciente fallezca, y en este caso, el primer caso que les presenté, en la anterior hospitalización ya hubo ese aviso, o sea, el paciente estuvo mal. Y ya hubo el aviso de, por si acaso, la cánula de alto flujo, esa es la única medida, que si él no respondió al principio, se le comunicó a la familia, hijos del extranjero vinieron a Lima. Entonces, hay que tener en cuenta que si el paciente pues pudo salir de este cuadro agudo, la posibilidad de que vuelva a presentarlo es muy, muy probable. Y entonces, este tipo de conversaciones para saber exactamente qué quiere el paciente, si quiere volver a hospitalizarse, si quiere quedarse en casa, si mejor quiere cuidados paliativos, es lo ideal que podríamos hacer. Entonces, este paciente tal vez se debió intervenir un poco antes o tal vez también con la familia y tal vez ya ir mejorando en el aspecto de estas hospitalizaciones prolongadas, ¿no? Y sobre todo el sufrimiento del paciente al estar 45 días, 50 días, hasta yo he visto pacientes 60, 90 días hospitalizados, el dolor físico, el dolor psicológico y emocional es bastante fuerte y muchos de ellos no lo quieren volver a experimentar, no quieren volver a una clínica, pero lamentablemente el hijo en el afán o la esposa en el afán de que ellos vivan para siempre y se entiende el amor que pueden tener, los regresan a la clínica. Y en ese momento tal vez existe esta barrera, ¿no? El desconocimiento de su derecho, en el cual dice, ¿qué tanto digo, qué tanto hablo si igual mi familia decide? Si al fin y al cabo ellos son los que me llevan. Entonces, es para tenerlo en cuenta y saber cuándo conversarlo, para que no sea en el momento recién de que van a intubarlo, ahí recién ponemos a pensar, uy, ¿y si pasa esto? ¿Él lo hubiese querido? ¿Él no lo hubiese querido? Entonces, ese es el momento en el que deberíamos abordarlo. También hay otros tipos de momentos, tal vez cuando hay un deterioro progresivo, ya sea de una enfermedad mental, ya sea de una enfermedad cardíaca, de una enfermedad renal, tantas enfermedades también no oncológicas que deberían ser abordadas desde un momento determinado, sobre todo cuando ya empieza a haber mayor deterioro progresivo, o tal vez también cuando ya empiezan a haber más ingresos al hospital o más visitas a la emergencia. Entonces, para tenerlo en cuenta. O ante un diagnóstico reciente de una enfermedad grave también. ¿Cuáles no son los indicados todavía? Cuando hay una negación total diagnóstica, pronóstica, hay un alto nivel de angustia y hay un pacto de silencio pues que no está resuelto y pues ahí tampoco no podemos exigir y no podemos tampoco estar de una manera u otra, pues a cada rato diciendo que tienen que hacer un registro de decisiones. No, porque en realidad eso aumenta más todavía la angustia, aumenta más por ahí el miedo de que a su familiar no se le hagan las prácticas que ellos creen que deberían hacérselas, entonces mejor ahí no. Las iniciativas proactivas son los que son mayores de 75, personas que son muy controladoras y bueno, como ya hemos hablado, pacientes que tengan enfermedades neurodegenerativas, oncológicas, respiratorias, cardiovasculares o en situación terminal. Entonces, más o menos para ir ya acabando con la ponencia, vamos a ir hablando sobre cómo abordo el pacto del silencio en este caso en los familiares, ¿no? Primero, muestren mucho respeto hacia la familia, de verdad, hay que
hay que entender que están pasando por un proceso de preocupación y sufrimiento en el cual hay que solidarizarnos, pero no por eso hay que ocultarle la información al paciente. Hay que saber por qué no se lo quieren contar, qué es lo que hace que ellos no quieran, y ahí darles las preguntas, ¿no? ¿Qué le da miedo al decirle? ¿Por qué no quieren que se hable? Toda la familia opina lo mismo, siempre está dividida las opiniones ahí. Entonces ahí vamos abordando un poquito más y por lo general, pues los pacientes saben su diagnóstico, eso no me queda dudas. Saben cuál es su pronóstico. Entonces, pues hay que darles la chance de elegir. Creo que es lo mejor, porque al final todo se convierte en frustración, en depresión y se aíslan. Entonces hay que hablarlo con la familia y de una manera u otra, pues acordar con ellos que debería ser lo mejor, hacer el tipo de pronunciamiento sobre su enfermedad y sobre todo el abordaje. Lo que más nos importa es su abordaje. Bueno, una de las tácticas es una manera suave y delicada de negociar con la familia, darles la posibilidad que un miembro de la familia, ¿por qué no?, esté presente. Y sí darles a conocer que no vamos a dar información falsa, no vamos a dar tampoco una información que no sea cierta. Vamos a actuar con la verdad pero que va a ser con la manera más empática y delicada que el paciente lo amerita. Entonces, las ventajas están para todos, ojo, con este proceso. Para el paciente, los familiares, el representante y el profesional de la salud. Todos nos vemos beneficiados ante saber qué es lo que quería el paciente, cuáles eran sus decisiones anticipadas. Entonces, ¿cómo se registra? Está en tema de la historia clínica, que ya lo habíamos conversado, y ahí tiene que haber un consentimiento para registrarlo y la declaración de voluntades anticipadas. Entonces, ahí donde justo les quería conversar, ¿no? Que sobre las voluntades anticipadas, si eran lo mismo que las planificaciones anticipadas y el testamento vital. Seguro han escuchado estas tres, pues no son lo mismo. Las voluntades anticipadas tienen ya en otros lados del mundo, en realidad, tienen una ley en las cuales se puede registrar esto y tiene una validez jurídica a lo mismo que el testamento vital. En realidad, las voluntades anticipadas engloba lo que es el testamento vital, engloba más allá de tener en cuenta ciertas actividades médicas, engloba también quién quiere que sea representante, engloba también dónde quiere fallecer, engloba muchas cosas de las que hemos hablado en la planificación anticipada, pero como verán, la planificación anticipada viene más como un proceso el cual va a estar registrado en una historia clínica y nos va a ayudar. No es que tenga un poder muy jurídico como si lo tienen las voluntades anticipadas. Bueno, para terminar, solamente que en el Perú sí existen ciertos decretos legislativos, tanto por la parte, por ejemplo, de la donación de órganos, como la parte también del representante que puede tener un adulto mayor. Sin embargo, hay muchos vacíos y está muy incompleto con respecto a las personas adultas como nosotros, ¿no? Ya sea más allá de 30, 40, 50 años, en ellos hay un vacío en el cual no se puede dar una voluntad anticipada y no hay una parte legal que lo avale como tal. Hay pacientes con discapacidad que ya cada vez han ido también logrando más a través de su decreto legislativo, el 384, también, como les digo, adultos mayores, pero este vacío, la gran cantidad de personas, pues no lo tienen. Entonces, creo que se propone la planificación anticipada como eso, como una herramienta para proteger estos deseos y voluntades, que puede estar, como ya les he explicado, en la historia clínica, y básicamente va a ser la planificación, la comunicación de esta, y algo que sí hay que siempre estar revisándola constantemente. Revisarla con el paciente, con la familia, para saber que los términos siguen siendo los mismos, o si algo ha cambiado con respecto al diagnóstico de la enfermedad, o se ha aumentado otro tipo de diagnóstico, como vimos al principio, EPOC más cáncer, ¿no? Entonces ahí también podríamos aumentar más cosas que el paciente quisiera cambiar tal vez de lo anteriormente dicho. Y bueno, las voluntades anticipadas aún no están reguladas para todos los adultos, lamentablemente, en el marco legislativo. Una muerte bella honra toda la vida, y bueno, eso, ¿no? Que sea una muerte bella, una muerte digna, una muerte rodeada
sería gracias a un proceso anterior, y ese proceso conlleva varias pautas, como lo hemos visto, y son pautas que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos registrar, y a través de nosotros se puede lograr. Muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.